¿Cuál es el tema central de las últimas semanas? Sacrificio, genial, muy bien. Es verdad, hemos estado hablando de lo que es el sacrificio, de lo que es una cultura de sacrificio, cómo se ha perdido y hemos dicho que, realmente esta serie comenzó con Sandy hablando del conformismo, ¿verdad? De que nosotros tenemos tendencia a conformarnos en nuestro corazón y a no luchar por las cosas. Luego Caterine nos habló de las cisternas rotas. ¿Os acordáis? Y nos llevó a entender que el hombre está hecho para adorar. Y que cuando no adoramos a Dios, ¿qué hacemos? Cavamos cisternas rotas y empezamos a adorar fuentes que nos suplen, ¿cierto? Luego David entró en el tema del sacrificio y hemos hecho una lista de 7 sacrificios que Dios nos pide. Estos 7 sacrificios son: 1, un sacrificio, espíritu quebrantado, alabanza, obediencia, santidad, servicio a Dios, el sacrificio material y de amor por otros. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, enfrente, en esta hojita, tenemos lo que estos sacrificios producen en nuestra vida. Vamos a ver si nos acordamos. Están en desorden. Tenemos que organizarlo. ¿Listo? Vamos a ver, entonces, el primero, un espíritu quebrantado. ¿Qué produce en nosotros? Prueba mi fe y me da acceso a la provisión, me ayuda a saber la voluntad de Dios para mi vida, me permite estar en su presencia, me mantiene en una relación correcta con Dios, me demuestra qué tan parecido soy a Cristo, me ayuda a poner a Dios en primer lugar o me lleva a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, la tercera, me permite estar en su presencia. Cuando yo estoy en su presencia, cuando tengo un espíritu quebrantado, la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, me permite estar en su presencia. El sacrificio de alabanza, ¿qué hace en nosotros? Este es un buen recuento. No, ese es el espíritu quebrantado. Ahí pueden ponerlo con las rayitas y así vamos descartando opciones. El sacrificio de alabanza me ayuda a poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque en la alabanza yo recuerdo, Dios ha sido bueno, Dios nunca ha fallado, Dios siempre está ahí, Dios no me abandona, Dios es el gran yo soy, el fuerte, el poderoso. Y al observar sus atributos, como 1 más 1 es 2, con esa misma facilidad, nuestro corazón inmediatamente dice, ¡buah! Dios en primer lugar. ¿Listo? Luego, la obediencia, el sacrificio de obediencia que logra en nosotros. ¿Perdón? Sí, me ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque cuando yo obedezco, Dios puede cumplir su plan en mi vida. Si yo no obedezco, termino avanzando por otro lado, pero cuando obedezco puedo ver cómo Dios va cumpliendo esa voluntad en nosotros, ¿no? Luego sigue el sacrificio de santidad. ¿Qué logramos cuando ofrecemos sacrificio de santidad? ¿Cuál es el beneficio? Muy bien, por este lado, me mantiene en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo opuesto de la santidad? La rebeldía, el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Él me aparta de Dios. Por ende, la santidad me mantiene en una relación correcta con Dios, ¿cierto? Luego sigue el sacrificio de servicio a Dios. Este me lleva a cumplir el propósito de Dios, porque empiezo a desarrollar mis dones, mis talentos, a ponerlos al servicio de los demás. El sacrificio financiero, cuando yo ofrezco de lo que tengo materialmente. Muy bien, prueba mi fe es un sacrificio que pone en prueba mi fe, porque no hay nada que duela más que el bolsillo. Y me da acceso a la provisión. Y por último, el sacrificio de amor por otros. ¿Por qué? Porque Jesús decía que mis discípulos se reconocen no porque son muchos, no porque trabajan muy bien, no porque hablan muy bonito. ¿Por qué se reconocía la iglesia, la primera iglesia? Por el amor entre los unos y los otros. ¿Sí? Cuando amamos a la gente reflejamos el carácter de Cristo. Muy bien, entonces ese ha sido un muy buen recuento de lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores. Y es importante pues empezar con esto, ¿vale? Luego, lo que hoy queremos hablar
que tengo un montón de hojitas, tengo que contarles, en realidad, lo he llamado sacrificio agradable o fuego extraño, ¿vale? Y la Biblia habla de muchos sacrificios, algunos de ellos fueron agradables para Dios, Dios incluso llegó a decir que son como perfume agradable delante de su trono, pero habían otros que no, otros que realmente no le gustaban, no aceptaba y que terminaron siendo rechazados. En lugar de ser agradables, eran, yo creo que incluso hasta apestosos, se podría decir de alguna manera, ¿verdad? Muy bien, entonces, les invito a que vayamos a Éxodo 24, versículo 1, y vamos a mirar una historia muy cortita. Aquí tenemos a Moisés, todos sabemos quién es Moisés, ¿verdad? Estaba Moisés dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, y resulta que Dios le llama y le dice: Moisés, sube ante Jehová tu Dios, tú y Aarón, que era su hermano, Nadab y Abiú, que eran 2 de los 4 hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿A dónde les dijo que fueran? ¿A dónde los está llamando? A que subieran. ¿A dónde estaban subiendo? Bueno, aquí no se ve en el versículo, pero estaban subiendo el monte de Sión. El monte de Sinaí, perdón, que empiezo ya diciendo cosas que no son. Estaban subiendo el monte de Sinaí, ¿vale? Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese momento lo que Dios estaba diciendo es: ustedes, por favor, vengan a mi presencia. Tengo algo que decirles, algo que mostrarles. Y ese era el objetivo de Dios en ese momento. Y ese objetivo se mantiene firme hasta el día de hoy y lo seguirá siendo el día de mañana. Uno de los principales llamados de Dios es: ven a mi presencia. Y siempre, Él no dice ven a mi presencia aquí. Cuando Él habla de ir a su presencia, siempre dice sube a mi presencia. ¿Por qué será que dice sube a mi presencia? ¿No se han preguntado eso? ¿Han subido una montaña caminando y sí? A veces como que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Es una cosa extraña, pero a veces como que nos cuesta un poquito, pero es hacia arriba, el camino es hacia arriba. O sea que muchas veces no es como tan fácil como ir de aquí hasta allí, sino que a veces implica un poquito de esfuerzo de parte de nosotros. Total, que el llamado en ese momento era sube a la presencia de Dios, y sigue siendo el subir a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él, ¿sí? Lo que nos hace diferentes de todas las demás criaturas en la tierra es que nosotros podemos elegir el estar con Él o no estar con Él. Los ángeles le obedecen, la creación le obedece. Nosotros somos los únicos atrevidos y descarados que nos tomamos el atrevimiento de decir: Señor, pues yo no, yo hago lo que yo quiera. Impresionante, ¿verdad? Pero Él siempre nos dice: ven que yo te voy a mostrar, ven que yo te quiero hablar, ven que yo te quiero decir. Y a veces nos cuesta mucho, ¿vale? Entonces, el estar en la presencia de Dios nos va a ayudar muchísimo a subir de nivel. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman. Y me hallan los que ¿cuándo? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, muchas veces escucho gente que dice: no, pero es que yo busco a Dios, pero Él nunca me responde. Yo le pregunto, pero Él no me dice nada. Mentira, porque mira aquí lo que dice: yo amo a los que me hallan, y a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, tal vez si no hemos escuchado es porque no hemos buscado lo suficiente o lo suficientemente temprano. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, en este momento, ellos fueron llamados a subir. Ahora, cuando Dios nos está llamando a su presencia, muchas veces es porque nos quiere dar una instrucción nueva, otras veces es porque está abriendo un camino y quiere que nosotros lo veamos, otras veces es porque en nuestra vida hay un pecado y necesita decirnos: mira, tienes que corregir esto. ¿Sí? Otras veces Él simplemente nos quiere revelar planes, nos quiere dar un llamado. Hay muchas razones por las que Dios quiere llevarnos a su presencia, pero en general lo hace porque Él quiere trabajar en nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿quién sale ganando cuando subimos a la presencia de Dios? Gracias, en eso estamos muy de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir ahora a Éxodo 24. Me voy a saltar un pedacito porque desde el versículo 1 hasta el 9, Moisés empieza a comunicarse con el pueblo. En el versículo 9
continúa la historia y dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Dos de los hijos de Aarón y 70 de los ancianos de Israel. ¿Qué eran los ancianos de Israel? Sí, los que eran, cuando hablaban de los ancianos de Israel, ¿qué eran? Eran como personas importantes, respetadas, como los ancianos eran en ese entonces los que más sabían, los que más conocían, los que se consideraban como más cercanos a Dios. Eran personas en autoridad. Y los llamó y dice, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y fíjate qué bonito es esto. Ellos llegaron arriba a la cima del monte y, bueno, subieron el monte, no llegaron a la cima, pero mientras subían el monte, vieron al Dios de Israel. Y ahí quiero hacer un pequeño stop, porque sabes que cuando nosotros subimos, vemos la presencia de Dios. Qué bonito es eso, ¿verdad? Vale la pena subir. Muy bien, entonces, dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Yo creo que esto es simplemente como que les dejó ver un pedacito de cielo, ¿no? Como mira qué bonito, como para que ellos dijeran, wow, la gloria de Dios, qué cosa tan bella, qué impresionante. Quedaron como perplejos porque estaban viendo Dios y un pedacito de cielo. Muy bien. Y mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Vieron a Dios y ¿qué hicieron? O sea, qué bonito. Ellos pasaron un buen tiempo, disfrutaron de Dios, compartieron con Él. Muy bien, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley. ¿Cuál era el objetivo de que Moisés subiera? Muy bien, entonces aquí le iba a dar dirección para el pueblo entero y mandamientos que escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos. ¿Qué le dijo a los ancianos? Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces, la instrucción de Dios fue, ven y sube. Y luego Moisés le dijo a Aarón y a los 70 y a Nadab y Abiú, ¿qué les dijo? Muy bien. Entonces, ahí estamos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Moisés subió, apareció una nube. Cuando la nube apareció, todos quedaron perplejos, esperaron 6 días y dijeron, wow, la presencia de Dios, ¿qué estará pasando? Dios le dijo a Moisés, sube un poquito más, pero solo a él solito, y los otros se quedaron ahí esperando, pero resulta que a Dios le plació decir, ¿sabes qué? Quédate conmigo más tiempo. ¿Y sabes cuánto tiempo se quedó? Muy bien, él subió al monte de Sinaí y estuvo 40 días. Y los otros estaban esperando más o menos unos 6. Entonces, ¿qué pasó? Que los otros dijeron, ¿por qué será que tarda tanto Moisés? Y empezaron a impacientarse, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Moisés subió, Moisés escuchó, Moisés obedeció. Pero ¿qué hicieron los otros? Ellos subieron, vieron la gloria de Dios, disfrutaron de Dios, pero no estaban escuchando. La instrucción fue, espérenme aquí. ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo y ellos se desesperaron. Empezaron a ver que no bajaba. Y entonces la Biblia dice que, vamos a seguir leyendo, voy a saltar hasta el capítulo 32 porque todos los capítulos entre medios son Dios hablando con Moisés. Aquí vuelve a lo que estaba el pueblo. Éxodo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta ahí, vamos a hacer un pequeño stop. ¿Qué crees que debió haber dicho Aarón aquí? ¿Cuál era la respuesta correcta de parte de Aarón? ¿Cierto? Ahora, si acaso Aarón se despista, había 70 ancianos, 70 líderes, 70 personas que eran autoridad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Todos despistados. Y qué fuerte que acababan de ver a Dios, acababan de estar en su presencia, acababan de ver su gloria, pero porque no escucharon, ya estaban completamente despistados. Dice, y Aarón le dijo al pueblo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición.
Entonces dijeron, Israel, estos, ¿qué es estos? Este pedacito de oro, esta masita que tengo aquí, ¿sí? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro que acaba de fundir y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para quién era la fiesta? Imagínate los despistados que estaban. Se hicieron un becerro, un ídolo falso, pero ellos decían que estaban haciéndolo para, muy bien. Y al día siguiente madrugaron, ahí sí, imagínate, hasta se levantaron temprano, hicieron sacrificio de adoración. Ofrecieron holocaustos, ese es un sacrificio material, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que pasara esto justo 40 días después de ver la manifestación de Dios? ¿No les parece impresionante? ¿Qué me dice esto a mí? Esto me dice a mí que ellos tal vez tenían una fe prestada, que ellos estaban viendo la gloria de Dios y la manifestación de Dios, pero ellos no habían entrado en su presencia ellos mismos, ¿verdad? No habían experimentado personalmente eso y que cada uno de ellos tenía intenciones diferentes en su corazón. Y aquí quiero que pensemos en una cosa. ¿Qué intenciones crees tú que podía tener Aarón, que tenían ya me enredé. Nadab y Abiú, y qué intenciones tenían esos 70 ancianos y pecados ocultos? Ya voy a ir a esto. Muy bien, entonces, esa es la base y el texto en el que nos vamos a fijar hoy, pero ahora quiero que volvamos al asunto de los sacrificios. Existen dos tipos de sacrificio. Hay un sacrificio que es agradable a Dios, pero hay otro tipo de sacrificio que es como un fuego extraño. Así lo llama la Biblia, ¿vale? Vamos a leer Levítico 10, versículo 1. Resulta que pasó el tiempo, bueno, aquí voy a parar un poco y voy a saltar unos años después, ¿vale? Unos años más adelante, estaban estos mismos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y ellos tenían que eran los hijos de Aarón, y estaban en el templo, ya estaban sirviendo como levitas, ya estaban sirviendo como sacerdotes, y un día hicieron esto que leemos aquí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego que Dios nunca les mandó. Aquí, pues he parado aquí en el versículo, pero en el siguiente versículo dice que ellos inmediatamente murieron. O sea, la consecuencia de eso fue que ellos murieron, ¿vale? Y realmente me puse a mirar qué es lo que significaba la palabra fuego extraño. Y extraño no es, o sea, según el original, extraño no es como desconocido o como raro, sino que fuego extraño era opuesto a lo indicado por Dios. O sea, que ese era un sacrificio que ellos hicieron a su manera, completamente opuesto a lo que Dios les había indicado. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Dice, la expresión fuego extraño significa ajeno, en oposición a lo que es santo y legítimo. Ajeno a las ordenanzas recibidas por Dios. Entonces, existen varios tipos de sacrificio que no son agradables a Dios. Y vamos a mirar cuáles son esos. Y quiero que seamos muy honestos en nuestro corazón y pensemos, ¿será que yo le estoy ofreciendo a Dios un sacrificio que le agrade? ¿O será que mi sacrificio es un fuego extraño delante de Dios? Y vamos a mirar y analizar en base a esto, ¿vale? Entonces, primer sacrificio que es fuego extraño. Son aquellos que se hacen por religiosidad. ¿Qué significa que se hacen por religiosidad? Es cuando nuestro sacrificio se convierte en una carga obligatoria. Por ejemplo, yo voy a todas las vigilias, pero antes de la vigilia, ¡ay, qué pereza ir a la vigilia! Una verdadera adoración es adorar de todo corazón y otra cosa es voy a todas las vigilias porque es que tengo que ir porque no me salto ninguna vigilia, ¿sí?
Una cosa es, hago todos los devocionales y otra cosa es, quiero estar en la presencia de Dios. Una cosa es, yo sirvo porque es que amo al Señor y muevo esta silla porque yo sé que estoy invirtiendo en el reino de Dios. Y otra cosa es, ay, es que me toca turno, qué pereza madrugar, 7 de la mañana y ya estoy tarde para llegar a la iglesia. ¿Cuántos esta mañana de los servidores llegaron así? No levanten la mano. ¿Sí? Yo sé que es difícil llegar un domingo a las 7:30 de la mañana a la iglesia, pero nuestro sacrificio de servicio es agradable a Dios cuando yo estoy aquí y digo, Señor, porque te amo. Para los que no estamos sirviendo en la iglesia, las mujeres, por ejemplo, el sujetarnos a nuestros maridos. ¿Sabéis que eso también es un sacrificio de alabanza a Dios porque estamos obedeciéndolo, a sacrificio de obediencia? ¿Sí? ¿Cuántas veces digo, ay, cariño, hago lo que tú me dices porque me toca? ¿Y cuántas veces en el corazón nos sujetamos de verdad? Entonces, empecemos a analizar nuestra vida real, ¿sí? Yo quiero que miremos qué sacrificios le estamos dando al Señor y con qué corazón lo estamos haciendo. Los sacrificios que hacemos con religiosidad tienen un poquito de masa que huele mal delante de Dios. ¿Vale? Bueno, el segundo sacrificio, que es fuego extraño, es el que sacrificio disfrazado, lo he llamado yo. ¿Por qué se llama sacrificio disfrazado? Porque parece bueno, pero no lo es. Ese sacrificio es, por ejemplo, Aarón empezó a hacer, cuando Moisés subió al monte y Aarón quedó solo, él empezó a hacer sacrificios y decir, bueno, tráiganme los pendientes, yo voy a hacer el sacrificio. Pero en realidad, en su corazón, él tenía envidia de Moisés. Porque Moisés no está, al fin me toca mandar a mí, esta vez yo soy el jefe, ya verán cómo lo hago de bien. Él quería lucirse, él tenía envidia en su corazón. Por lo tanto, su sacrificio hacia Dios estaba disfrazado de un deseo por él salir adelante y brillar. ¿Cuántas veces tenemos esa clase de sacrificios? ¿Cuántas veces vemos que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que estábamos haciendo una ofrenda, que nunca pedimos ofrendas, realmente nunca pedimos ofrendas, pero una vez hace muchos años pidieron una ofrenda para una obra que estaban haciendo en el redil. Y uno dijo, bueno, yo tengo 20 libras, y el otro dijo, uy, este dio 20, yo tengo que dar 25, yo, 25, como si estuviéramos en subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí haciéndolo como por competencia, para que vean que yo doy más. O por ejemplo, llega alguien a la iglesia y resulta que es un abogado. Y entonces, uy, yo voy a servirle a este, ¿quieres un cafecito? Te atiendo, te trato bien, te ayudo, lo que tú quieras. ¿Por qué? En mi corazón, porque es un abogado y más adelante le voy a pedir ayuda. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, pero es importante que examinemos el corazón porque hay veces que hasta nosotros mismos nos ocultamos las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando servimos a otras personas, ¿lo hacemos con un corazón genuino o estamos buscando muy por dentro un beneficio a cambio? Es que esta hace las uñas, de pronto me las hace gratis. Es que esta cocina rico, de pronto me trae sancochito la próxima semana. Muy bien. Luego está el siguiente sacrificio, el tercero. Es un sacrificio personalizado. Estos nombres se los he puesto yo y me los he inventado yo, ¿vale? El sacrificio personalizado es el que hago completamente a mi manera. Por ejemplo, aquí tenemos el sacrificio de Caín y Abel. ¿Quiénes eran Caín y Abel? Muy bien. Entonces dice la Biblia en Génesis 4, del 1 al 7, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y también de los primogénitos de sus ovejas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Abel? De Caín, perdón. Porque hay muchas razones. No le trajo lo mejor, porque Dios había pedido que el sacrificio fuese un corderito y no una fruta. Hay muchas razones. Lo cierto es que eso es una prédica completa, ¿sí? Pero no me puedo centrar mucho en eso. La realidad es que él no hizo el sacrificio como Dios se lo había pedido. Lo hizo a su manera, como él quería, como le salía de las narices, con todo el respeto.
¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir en el ministerio de la limpieza, pero solamente si el líder de turno es Pepito, porque es que Pepito es muy majo y Pepito me cae bien, y con esa persona sí puedo trabajar, con los demás no. O cuando digo, no, yo sí quiero servir, pero es que hay mejores maneras de hacer las cosas, vamos a hacerlo así, a la manera nuestra, y no a la manera en la que nos están diciendo. O cuando queremos hacer y ayudar y servir y hacer un sacrificio, pero no como me están diciendo, sino como yo lo quiero hacer. He escuchado personas que a veces dicen, no, yo quiero dar el diezmo, pero lo voy a dar en China, porque es que en China hay mucha hambre, cuando la instrucción de la Biblia es otra completamente diferente. Vale. El siguiente sacrificio. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el primero? Sacrificio. El primero es el sacrificio religioso, muy bien. El segundo, el disfrazado. El tercero, muy bien. El cuarto es un sacrificio condicional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los 70 ancianos rebeldes. El problema de estos 70 ancianos es que tenían una rebeldía en el corazón que no podían con ellos. Ellos tenían autoridad y gobernaban sobre el pueblo, pero no se podían pasar a la autoridad de superior, que era Moisés. Apenas tuvieron la oportunidad, apenas Moisés se alejó un poquito, ¡fum!, saltaron encima y tomaron el control. Y ahora aquí se hace como nosotros decimos, ¿sí? Entonces es un sacrificio condicional. Hay gente que es muy comprometida en la iglesia, pero el día que no vienen los pastores se desaparecen ellos también, amanecen enfermos, ¿sí? Es como los hijos que hacen caso cuando el papá los está mirando, pero cuando el papá gira la cabeza, están metiendo las manos en las galletas escondidas. Sacrificio condicional. Sí, mamá, yo te hago caso, yo te hago caso, yo te hago caso. Se voltea la mamá como ratoncitos. Esos son sacrificios condicionales. Otro ejemplo de un sacrificio condicional es, Señor, cuenta conmigo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te amo, yo quiero servirte. Vale, qué bien, mira, quiere servir. Bueno, cuéntame, ¿puedes venir el domingo a las 8 de la mañana? A partir de las 10, por favor. Y a las 2 tengo que terminar porque en la tarde tengo reunión familiar. Vale, y los sábados, ay, no, es que los sábados mi hijo tiene natación y mi hija tiene piano. ¿Sí? Sacrificios condicionales, Señor, sí, cuenta conmigo, pero lo que me sobra te doy. Vale. El siguiente es un sacrificio con acepción de personas. Este es cuando hago los sacrificios para las personas y no para Dios, ¿sí? Entonces yo me sacrifico por mi familia, yo hago sacrificios por mis pastores, yo hago sacrificios por el que me cae bien, pero el que está recién llegado, el que es indigente, el que es pesadito, mira, vamos a ser sinceros, a veces en la iglesia tenemos personas pesaditas, pero sabes que con ellos también tenemos que dar sacrificios de amor. Siguiente, número 6, sacrificio que busca aprobación. Estos son sacrificios que buscan reconocimiento público. Ay, a mí me encantan los vídeos. ¿Sabes cuando? Aquí en esta iglesia, en Londres, no lo hacemos, pero lo he visto en algunas de nuestras sedes que sí lo hacen, que cuando estamos en la alabanza a veces pasan la cámara por la gente. Y están pasando el vídeo en vivo y tú ves que la gente está... De repente se acerca la cámara y parece que se ve la persona así. Y eso está gracioso, ¿verdad? ¿Para quién es ese sacrificio de alabanza? O hay un meme que es que no he encontrado, no es un meme, es un video corto que vi alguna vez en el que estaba todo un pueblo alabando y toda la gente estaba así. Pero luego como que se metía en la mente de las personas, se metía en la mente de una señora. ¿Será que dejé la nevera cerrada esta noche? Ay, es que yo no me acuerdo si apagué la estufa. Muchas veces estamos así, pero en la mente, anda, si es que no ha hecho la tarea, ¿qué vamos a hacer? Estamos en otra cosa completamente diferente. Bueno, ese es un sacrificio que busca aprobación. Voy en el número 6. El número 7, el servicio con mala actitud. Fijaros que una vez, y esto es de verdad, una vez en uno de nuestros ministerios, que no es el de Londres, lo digo de una vez, hubo una persona que empezó a servir en la alabanza. Y esa persona era profesional, tocaba un instrumento profesionalmente. Y un día se sentó y empezó a decir, a ver, el ensayo, la práctica, el tiempo de la prédica, Y empezó a sumar las horas que estaba dedicándole al servicio del Señor. Las multiplicó por el mes entero.
Y empezó a decir, si estuviese en el mundo me estarían pagando tanto. Y se tuvo el atrevimiento de decirle, pastor, yo creo que usted me debe aproximadamente tanto. ¿Qué les parece? Y yo aquí todo esto que me hubiera podido ganar y usted no me da nada, ni un campamento gratuito. Eso fue verdad, ¿eh? Muy bien. Entonces, muchas veces hacemos un sacrificio a Dios como porque nos toca, con mala actitud. O el octavo se hace para calmar la conciencia, el sacrificio que calma conciencias. Y aquí voy a leer Salmo 51, versículo 16 y 17 y dice, porque tú, Dios, no quieres un sacrificio, no, lo voy a leer exacto, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, este es un sacrificio que como que está por prioridades. Señor, ¿qué es lo que más te agrada? Yo quiero darte lo que más te agrada y lo que más te importa. Pero cuando hacemos un sacrificio como que calma conciencia, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo digo, me robé 100 libras. Ay, me robé 100 libras. Me robé 100 libras. Bueno, para compensar voy a dar 50 de ofrenda. Doy las 50 de ofrenda y quedo ya. Me redimí las otras 50. ¿Qué les parece? ¿Bien o no bien? Pero muchas veces hacemos sacrificios que lo que hacen es calmarnos la conciencia. Hacemos un poquito de mal y entonces hacemos un sacrificio simplemente para sentirnos mejor y apagar la culpa. Pero lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Muy bien. Y es el sacrificio ciego y sordo. Y este es, por ejemplo, el sacrificio que estaban haciendo Abiú y Nadab y Abiú. Ellos estaban haciendo sacrificio a Dios, pero ¿cuál es el problema? Que estaban ciegos y sordos ante su propio pecado. Y yo estoy segura que Dios muchas veces le dijo, oye, mira que se te está subiendo el orgullo. Oye, mira que tu corazón va para donde no es. Despierta, mira que estás fallando por aquí. Pero ellos no quisieron escuchar porque estaban ciegos, sí, sordos. Y muchas veces nosotros hacemos sacrificios así cuando realmente estamos enredadísimos en otros pecados que no estamos trabajando, que no hemos puesto delante de Dios, que no estamos entregando. ¿Listo? Aquí está Levítico 10. La Biblia en Levítico 10, verso 8 al 9 dice, esto fue ya después de que Nadab y Abiú murieron, después de ofrecer el fuego extraño, dice, el Señor le dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué nos dice esto? Si yo le digo a alguien que está hoy en la alabanza, es que de ahora en adelante no se puede llegar tarde, ¿eso qué significa? Que hoy probablemente llegaron tarde, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no, no estarían corrigiendo. Entonces aquí el Señor está diciendo, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo, lo cual sugiere que probablemente, además de que Nadab y Abiú hicieron el sacrificio mal hecho, se habían tomado alguito por ahí antes, ¿sí? Muy bien, entonces es importante que nuestros sacrificios no sean ciegos y sordos. Antes que nada, trabajemos en el corazón. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son esos sacrificios que sí nos llevan a subir de nivel, que sí son agradables a Dios. Estos son en los que nosotros sí tenemos que trabajar y sí tenemos que ofrecerle al Señor. ¿Listo? En punto de información te regalan otra hojita si quieres. O ahí ya, mira, aquí ya está la chica que te trae otra hojita. Gracias, Andrea. Sí. Y ahora vamos a ver cuáles son esos sacrificios que sí son agradables a Dios. El primero es un sacrificio con un corazón sujeto. Y aquí, el corazón, aquí es por ejemplo, cuando Dios llamó a todo este grupo y les dijo que subieran al monte, Moisés fue llamado y él subió a la presencia de Dios, él escuchó, él esperó, luego volvió a subir. ¿Qué quiero decir con esto? Él recibió toda la instrucción completa. Él supo escuchar y supo obedecer. Pero el ejemplo más bonito de un corazón sujeto, de obediencia con un corazón sujeto, está en Lucas 22, versículo 42. Estas palabras ¿de quién son? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿De quién son esas palabras? Y esa es el sacrificio de obediencia con un corazón genuinamente obediente. Señor, yo no quiero hacer esto, pero hágase tu voluntad por encima de la mía. Le estamos diciendo al Señor nosotros así, lo mismo, Señor, hágase tu voluntad por encima de la mía cuando le ofrecemos algún sacrificio. El segundo es un sacrificio flexible. Dios le dijo a Moisés, vente para aquí 6 días. Y en la mitad le dijo, ¿sabes qué? Quédate 40. Y Moisés no dijo, sí, Señor, pero espérate, le aviso a mi esposa. Él no dijo, sí, Señor, pero espérate, que es que estoy trabajando y tengo que avisar. Él dijo, sí, Señor, de una, aquí estoy. Fue flexible a lo que el Espíritu le decía. Cambió los 70, apenas empezaron a tardar, algo le pasó, ese ya no va a volver. Empezaron a dudar, no de Moisés, estaban dudando de Dios. ¿Sí? Hay veces que están sirviendo algunas personas en algo, cambiamos la reunión de domingo de horario, no, a esa hora ya no voy porque es que a esa hora ya no. Inflexibles a veces somos delante de las cosas de Dios. El siguiente es un sacrificio, el tercero, paciente. Fijaros que muchas veces el sacrificio requiere espera. ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos dé dirección en algo? Le decimos, Señor, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que mudar de país? ¿Sí o no? Señor, ¿esta persona es para mí? ¿Sí o no? Y empezamos a esperar, esperamos. Pero cuando nos desesperamos, bueno, Señor, como tú no me has dicho, me va a tocar tomar decisiones a mi manera. Y pensamos que la espera es un permiso de parte de Dios para hacer las cosas a nuestra manera. La espera a veces me hace creer que yo puedo hacer lo que me parezca. La espera muchas veces no se ve como pecado. Cuando no espero muchas veces no pienso que estoy pecando, pero realmente sí estamos pecando porque nos estamos desviando del propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. El siguiente es un sacrificio que demuestra amor. Y este es uno de los que más me gusta a mí porque esto lo escuché en el redil, lo dijo Quique en una de las prédicas. Y nosotros cuando hablamos de nuestra vida espiritual y lo decimos en el Conéctate, ¿quién aquí ha hecho Conéctate? Que levante la mano, el curso de Conéctate. En el curso de Conéctate nosotros enseñamos las bases de la vida cristiana y hablamos de lo que son las disciplinas espirituales. ¿Qué son disciplinas espirituales? Son las bases de nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son esas bases? Leer la Biblia, orar, son cosas sin las cuales nuestra vida cristiana no funciona. Y Quique en esa prédica dijo, ¿qué nombre tan feo le hemos dado? Disciplinas espirituales. Cuando te dicen disciplina, ¿en qué piensas? Vara, ¿verdad? Corrección, regaño, pero realmente esto debería ser una delicia. Salmo 37, versículo 3 al 4 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y este es el pedacito en el que me quiero centrar. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que nos manda hacer? Deleítate en el Señor, disfruta del Señor, gózate en el Señor. Ahí veía a Edilma bailando así, feliz de la vida. Seguro que alguno entró y dijo, pero ella estaba bailando para el Señor, disfrutándose al Señor, deleitándose en el Señor, dándole un sacrificio de alabanza. Entonces, hay que mirar al Señor, hay que adorarlo. Y no tiene sentido que mi relación con Dios se convierta en una disciplina. ¿Cuántos de nosotros tenemos alarma en la mañana para el devocional? Y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. El problema es que nosotros decimos, bueno, voy a hacer el devocional de 6 a 7, de 7 a 8. Como que nos ponemos un espacio, ¿no? Este es el tiempo de mi devocional. Y empezamos, 6, devocional, café, Señor, devocional, 8 en punto, vale. Gracias, Señor, amén. Nos fuimos. ¿Sí? Disciplina. Ahora, ¿qué tal que en mi relación con mi esposo yo le dijera a Cari, mira, esta semana, el miércoles vamos a estar juntos de 7 a 8. El viernes de esta hora a esta hora y Cari, se te está acabando el tiempo. Apúrate, habla rápido porque me tengo que ir. ¿Cómo sería esa relación? Horrible, ¿verdad? Disciplinada, tal vez sí, pero ¿qué tipo de relación es esa? Sí, pero muchas veces hacemos de nuestra relación con Dios eso.
Claro, le ponemos al Señor un horario. Señor, estoy contigo de las 6 a las 7. 7:01. Chao, Señor, amén. Vamos a comer. Muchos por costumbre le damos gloria a Dios y oramos antes de comer para agradecer por los alimentos. Hay veces que es, Señor, muchas gracias por esos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí o no? ¿Qué gloria es esa? La Biblia nos dice, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, gózate en el Señor. Con mi esposo, la verdad, pasamos mucho tiempo ocupados, pero cuando de repente nos encontramos con un espacio de tiempo que estamos desocupados, es como, yes, Cari, veámonos una peli, salgamos, comámonos algo, qué sé yo, hacemos algo que disfrutamos los dos. ¿Por qué? Porque nos estamos deleitando el tiempo en el uno con el otro. Pregunta, fíjate en un tiempo que hayas tenido libre, un momento así que de esos que de repente tenías que hacer algo y ya no y te encuentras ahí desocupado, desparchado, como dicen en otros países. ¿En cuántos momentos de esos tiempos de desparche tú has dicho, uy, tiempo para estar contigo, Señor, vengo a gozarme en tu presencia? No. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque no nos toca. No es el momento. ¿Eso qué nos dice? Que no nos deleitamos en el Señor. ¿Cómo nos vamos a deleitar en un sacrificio si no nos deleitamos en el Señor mismo? Entonces empecemos por deleitarnos en Él, disfrutar de Él, relacionarnos con Él, subir a su presencia. No se trata de hacer devocionales todos los días, porque eso, hacer devocionales todos los días de esta hora a esta hora, se convierte en religiosidad. Se trata en entrar en su presencia, se trata en quebrantar el corazón, se trata de llorar, se trata de reírme, se trata de preguntar. Se trata de entrar en crisis, Señor, no entiendo esto, y que el Señor te hable. Se trata de escuchar la voz de Dios. Y claro, una vez nosotros logramos eso, entonces nuestro sacrificio hacia los demás puede ser un sacrificio de amor. Y aquí está el ejemplo de una madre con el hijo. ¿Dónde está Carito? No está. ¿Dónde está Carito? Está enredada con el niño. A eso me refiero. Cuando se tiene un bebé chiquito, ¿cuántas horas se duermen? Cada 2 horas sale la mamá así, el papá no duerme, llega al trabajo con ojeras, pero todos felices y contentos. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de amor. ¿Cuántas veces no hay, si no alcanza la comida, no alcanza el pollo en la casa, la madre siempre dice, ten cariño, cómete tú más, o se lo da al marido, cómetelo tú, a mí no me importa no comer. Es un sacrificio de amor. No estoy diciendo, ay, no comí pollo por tu culpa. No, es cómetelo tú, yo no me lo como y quedo contenta. ¿Por qué? Porque te amo. Eso es un sacrificio de amor. Y eso es fácil cuando es en nuestra casa, pero cuando es fuera de nuestra casa y es con esa persona pesadita que no te cae bien, ya hasta invitarle a un café nos cuesta. Entonces, ese es como llevarnos y orar para que esos sacrificios que nosotros hagamos se demuestren un amor genuino, tanto y primeramente para Dios como para las demás personas. El quinto es que es un sacrificio prioritario. Lo he llamado así porque este es un sacrificio que tiene como objetivo principal agradar a Dios, ¿sí? O sea, no me importa el resto, el objetivo de esto es agradar a Dios. Primera de Samuel 15:22, estas son palabras de Samuel. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Entonces aquí se trata de como poner las prioridades en orden. ¿Qué es lo que de verdad Dios quiere en este momento? ¿Sí? El sexto, el sacrificio que produce paciencia y frutos. Es un sacrificio de fruto, lo he llamado. Muy bien. Romanos 5, del 3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece
nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un sacrificio y ese sacrificio nos cuesta, muchas veces nos cuesta porque tenemos que esperar, muchas veces nos cuesta porque tenemos que dormir menos, muchas veces nos cuesta porque tenemos que dejar de comer y ayunar, muchas veces por diferentes razones nos cuesta, pero cuando nosotros lo hacemos, esperamos y tenemos buena actitud, entonces eso trae en nosotros un fruto, produce paciencia, produce amor, produce que escuchemos la voz de Dios, produce un montón de cosas que se llaman fruto. El verdadero sacrificio que agrada a Dios produce fruto. Y esto es importante que lo sepamos. Si estamos haciendo sacrificios y no vemos un fruto, nuestro corazón no está haciéndolo bien. Séptimo, el sacrificio, ya casi terminamos, ¿vale? Séptimo, el sacrificio que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por ejemplo, el ayuno. Cuando ayuno, muchas veces en el 10º día del ayuno empieza Dios a hablarme en su palabra y a decirnos, mira, es que tienes que trabajar porque hay mucha avaricia en tu corazón. Es un sacrificio que nos lleva a ver y a tener convicción de pecado, a que nuestros ojos sean abiertos y que empecemos a trabajar en nuestra vida. Y el octavo es el sacrificio de revelación, que es, por ejemplo, lo que estaba haciendo Moisés. Moisés subió, pasó 40 días al lado de Dios, pero ¿qué logró? Que Dios le diera las tablas de la ley y trajo revelación para todo un pueblo. Entonces, un sacrificio correcto, un sacrificio agradable a Dios, y esta es la conclusión, es que el sacrificio de fuego extraño muchas veces produce muerte, produce daño, produce separación, produce división, pero los sacrificios agradables a Dios siempre te llevan a subir de nivel. Ahora, familia, ¿queremos subir de nivel? ¿Queremos subir de nivel espiritual? ¿O queremos quedarnos atascados donde estamos? ¿Queremos meternos más en la presencia de Dios? Yo personalmente quiero. Y lo último que quiero decir es que un tip muy importante para que nosotros podamos hacer sacrificios y subir de nivel, de verdad. Y este tip es, necesitamos trabajar nuestra voluntad. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces hemos dicho los chicos, a partir del lunes voy al gimnasio? ¿Y qué pasa? Llega el lunes, mañana. El otro lunes, ¿sí? O las chicas, mañana empieza una dieta, ¿y qué pasa? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasa algo así? ¿Cuántas veces he dicho yo, Señor, voy a empezar a estudiar para el curso de conducción y todavía no lo he hecho? ¿Va? Entonces, necesitamos trabajar nuestra voluntad. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, tomamos la decisión, pero se queda ahí. Y es importante que nosotros trabajemos para que esto no se quede en una decisión. Yo sé, estoy segura que Dios ha movido el corazón de muchas personas en estos temas. Yo sé que cada domingo muchos de nosotros, incluida yo, hemos salido de la iglesia diciendo, Señor, sí, voy a empezar a hacer este sacrificio. Por lo menos uno se ha activado en nuestro corazón. ¿Sí o no? Ahora, llevamos 4 semanas hablando de estos, esas 4 semanas y esos sacrificios que hemos dicho, voy a hacer, ¿cuántos ya empezamos realmente a actuar? ¿O cuántos todavía estamos diciendo, sí, voy a hacer, pero no he empezado? ¿Veis? Lo que quiero decir es muy fácil decir, sí, voy a hacer, y salimos convencidos, avivados, decididos, esto es lo que necesito, pero han pasado 4 semanas y no hemos empezado. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad dormida. El que quiere, de verdad, hace. El que quiere y cree, de verdad, hace. Si yo he dicho, voy a hacer, pero no he hecho, es porque realmente no quiero. Muy por dentro, algo en mí no quiere. Y es importante que seamos sinceros delante de Dios y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Quiero querer. Soy sincero, quiero, pero es que hay algo que me cuesta. Señor, necesito tu ayuda. Activa mi voluntad. La voluntad es lo que nos hace diferentes de todos los demás. La voluntad es lo único que nos puede separar de Dios. ¿Sabías que la voluntad es lo único que nos puede separar de Dios? Porque Dios lo único que no traspasa es nuestro libre albedrío.
La voluntad es lo que ha hecho que muchas de las promesas no se cumplan en nuestra vida. No hemos dado el paso que teníamos que dar. No hemos hecho el sacrificio que teníamos que hacer. Dios nos lo ha mostrado, Dios nos ha hablado, lo hemos entendido, pero se ha quedado ahí. Y con esto queremos cerrar este tema. Activemos nuestra voluntad. No dejemos que se quede solamente en un deseo. Cuando nuestra voluntad se activa, podemos hacer cualquier cosa. Y mientras tanto voy a leeros Éxodo 33, del 7 al 8. Dice que Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. O sea, el tabernáculo, que era el que llevaba la presencia de Dios, no lo hacía en el campamento, sino que se alejaba y lo hacía lejos del campamento. ¿Por qué? Dice, toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Esto significa que cada persona que quería ofrecerle algo a Dios tenía que salir de su comodidad, tenía que salir del campamento. Qué inteligente Moisés. Muchas veces la razón por la que no hemos activado las cosas es porque estamos cómodos en nuestro campamento. Y Dios nos hace el llamado a que salgamos de esa comodidad. Moisés fue sabio al mover el tabernáculo fuera del campamento. Y yo te invito a que hoy le digamos, Señor, no voy a darte algo que no me cueste. No voy a darte algo que no me cueste. Yo quiero darte de verdad. Quiero amarte de verdad. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.